Va a hablar Luis Martínez Uribe, de la Universidad de Oxford, un español por allí por Oxford, y nos va a hablar, como antes os comentaba, sobre su experiencia con el autoarchivo, el archivo de los datos de investigación allí en Oxford. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí otra vez en la Complutense. La verdad es que estuve estudiando aquí hace ya unos años matemáticas y siempre es bueno volver. Quiero agradecer a los organizadores de las jornadas el haberme invitado a hablar sobre este tema de repositorios de datos con vosotros. Y he estado mirando un poquito el programa que tenéis por delante y promete ser apasionante y muy interesante. Es una lástima que yo no voy a... tengo que volver esta noche al Reino Unido y no voy a poder estar aquí con vosotros. Así que, por favor, aprovechad la oportunidad de hacerme todas las preguntas que podáis ahora, durante la charla o al final. Y bueno, la verdad es que estuve en Madrid hace unas 3-4 semanas participando en un seminario que organizó el Consorcio Madroño sobre datos y repositorios de datos. Y hoy voy a tratar muchas de las cuestiones que traté en ese seminario. Y sé que hay mucha gente que estuvo en ese evento que está aquí hoy, así que pido disculpas si me repito un poquito, pero espero aportar algo nuevo. El título y los datos que me lo sugirió Remedios, y la verdad es que desde un primer momento me gustó mucho, porque ahora, según estaba contando Remedios, una vez que están establecidos los repositorios institucionales en España, pues es el momento un poquito de preguntarnos bueno, qué pasa con los datos de la investigación. Entonces, este es un poquito un sumario de las cosas que me gustaría tratar hoy. Y quiero empezar con unos antecedentes para ver un poquito por qué nos planteamos la cuestión de los repositorios de datos. Quiero definir un poquito a qué me refiero cuando hablo de datos científicos y daré algunos ejemplos. Y a qué nos referimos también cuando hablamos de la gestión de datos, o lo que se conoce en inglés como Data Management y Data Curation. Después hablaré de las actividades que estamos desarrollando en la Universidad de Oxford, porque como metodología puede que se pueda aplicar a vuestras instituciones aquí. Y también mencionaré brevemente otra metodología que podéis aplicar vosotros aquí, que es el Data Audit Framework que se ha creado este año, y terminaré con unas conclusiones. Así que empecemos por el principio de todo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de repositorios institucionales? Y Remedios ha hablado de una de las definiciones que Peter Schubert proporcionó. Y yo esta vez he elegido esta de Clifford Lynch, me parece que es Clifford, y fijaros que es del 2003, pero creo que toca algunos de los aspectos que son más importantes, a mi parecer, que dice que un repositorio institucional es un conjunto de servicios que la universidad ofrece a los miembros de su comunidad para la gestión y la diseminación de materiales digitales creados en la institución por los miembros de su comunidad. Entonces hay varios aspectos que quiero reseñar aquí. Primero de todo habla de un conjunto de servicios.
no se habla de un repositorio como una tecnología solo, sino un conjunto de servicios. Después hablamos de un conjunto de servicios que se ofrece a unos usuarios, a unos miembros de una comunidad. También se habla de la gestión y diseminación, son dos aspectos muy importantes, de materiales digitales. Y materiales digitales, pues no estamos refiriéndonos solamente a artículos, sino es un grupo de objetos digitales más amplio. Entonces, en esta charla voy a ir tratando un poquito todos estos temas. Vamos a ver a qué me refiero con los materiales digitales de tipo datos, a qué nos referimos con la gestión y a qué nos referimos con los tipos de servicios que se pueden ofrecer, servicios de tipo repositorio. Todo esto empieza un poquito con las formas de investigación que están siendo afectadas por los cambios que hay en términos de infraestructuras y herramientas tecnológicas. Entonces, estas nuevas formas de investigación se caracterizan por producir y utilizar datos investigativos, ¿no? Y, por ejemplo, es lo que Tony Hay y Anne Trefethen, que es la directora del centro donde trabajo, denominaban Data Deluge, que es un poquito la avalancha de datos. Para daros una idea de las dimensiones, hay investigación de uno de los departamentos de gobierno de Australia que dice que se van a producir más datos en los próximos 5 años que en el resto de la historia de la humanidad, y creo que este estudio es del 2003. Y después, pues todo esto conlleva unos cambios en lo que es la scholarly communication, o lo que es la comunicación académica, porque el artículo como elemento tradicional en la comunidad científica para la comunicación está transformándose en algo nuevo. Y después es ampliamente aceptado que la gestión de estos datos es un componente crucial de las infraestructuras tecnológicas que se están desarrollando para dar soporte a los investigadores. Y después está toda la idea esta de que los datos están en la base de una pirámide, que con los datos se puede generar información, que a su vez genera conocimiento, y al final pues en la punta está la sabiduría, ¿no? Entonces, el primer problema con el que nos encontramos es un poco definir qué son los datos científicos, porque son un conjunto heterogéneo que tiene objetos de distintas formas, de distintos tamaños, con distintas propiedades, y es muy difícil que cuando hables de datos científicos con otra persona estés hablando de lo mismo. Entonces yo lo que voy a aportar son unas tipologías. Es muy difícil definirlo, y entonces voy a aportar tipologías un poquito para encasillar los datos en distintas categorías. Y esta primera tipología es de la National Science Foundation en Estados Unidos, y la propusieron en este documento del 2005 que recomiendo a todos los que estén interesados en temas de datos. Entonces, decía que los datos caían siempre en una de estas 3 categorías: observacionales, experimentales o computacionales. Observacionales son aquellos que se producen por observaciones en un momento dado y en un lugar. Y estos datos, la característica que tienen es que solo se pueden generar una vez. Entonces, es muy importante que estos datos se preserven. Después tenemos los datos experimentales, que son aquellos que surgen a través de experimentos. En muchos casos los experimentos se van a poder volver a realizar y estos datos se pueden volver a producir, se pueden volver a generar, pero esto no es verdad siempre, y en muchos casos también volver a realizar los experimentos puede ser muy caro. Después tenemos los datos computacionales, y son aquellos que de alguna manera testean modelos. Estos datos suelen ser enormes y pues testean modelos a lo mejor de clima o de movimientos de astros. En el Reino Unido tenemos tienen esta organización, el Research Information Network, que en el 2007, el año pasado,
publicó este otro estudio que también recomiendo, y lo que hicieron aquí cogieron las categorías que el NSF había ofrecido y añadieron dos más, los datos derivados y los canónicos. Y los datos derivados son aquellos que surgen de mezclar o de combinar datos de distintas procedencias, de distintas fuentes. Mientras que los datos canónicos son aquellos que se utilizan como datos de referencia, como pueden ser pues, las estructuras cristalográficas en química o el genoma humano. Entonces, eso está muy bien, pero yo creo que la única forma un poquito de entender estas clasificaciones es ver algunos ejemplos. Estos son ejemplos de zoología, por ejemplo. Cuando los zoólogos hacen su trabajo de campo, pues hacen fotografías de animales. Y aquí tenemos fotografías de cebras y de ballenas. ¿Qué es lo que pasa? Las cebras tienen estos patrones de rayas que las definen únicamente. Y las ballenas igual, por la forma de las aletas, los dibujos que puedan tener, también las definen de una manera única. Con lo cual, los investigadores de campo pueden estar haciendo fotos de grupos de animales en distintos momentos, en distintos puntos, y después comparan las fotos, las contrastan para ver si se trata de los mismos animales. De esta manera pueden seguir un poquito, a lo mejor, las costumbres migratorias de distintas especies. Después, en disciplinas como astronomía, pues tenemos, por ejemplo, datos. Se me olvidó decir que lo anterior son datos observacionales, si los encasillamos en una de esas categorías. En otras disciplinas como astronomía también tenemos datos observacionales, por ejemplo estos que son producidos por fotografías tomadas por telescopios y que captan la esfera celeste en un momento dado, en una parte de la esfera celeste en un momento dado. Pero también en astronomía, como comentaba antes, también puede haber datos de simulación en los que los movimientos de los astros celestes hay un modelo y se generan y se ve un poquito cómo interactúan los astros. Después en químicas, por ejemplo, en química tenemos estructuras cristalográficas y proteínas como las que tenemos ahí. Y estas dos vienen de repositorios de datos bastante famosos como son eCrystals de Southampton y el Protein Data Bank, el banco de datos de proteínas que lo lleva la Universidad de San Diego. Si nos movemos a una disciplina más de humanidades, pues por ejemplo encontramos que también hacen fotos de pergaminos o de inscripciones en piedra, y después los científicos lo que hacen con esto pues es anotar estas inscripciones para ver un poquito lo que ellos creen que puede faltar en un texto, que falta una parte, o lo que quieren decir en un texto que no se sabe muy bien cómo se traduce. En temas de medicina, pues tienes escáneres de todo tipo, y estos, por ejemplo, son MRI, escáneres del cerebro, pero vamos, hay de estos de 1000 tipos para las distintas partes del cuerpo. O también tienes los análisis clínicos, en los que a una población se le administra una droga y se ve un poquito cómo evolucionan, cuáles son los síntomas, etcétera. Esto es más similar también a lo que se hace en ciencias sociales con encuestas, como por ejemplo la que habéis hecho vosotros con los repositorios, o entrevistas de tipo cualitativo, y después esos datos se meten en paquetes estadísticos de tipo, por ejemplo, SPSS, y se pueden representar en mapas o con otro tipo de gráficos. Entonces, con eso tenéis un poquito una idea de a qué nos referimos cuando hablamos de datos científicos. Ahora es importante, creo, ver a qué nos referimos cuando hablamos de la gestión de estos datos. Y creo que aquí viene una de las diferencias más grandes con los objetos digitales de tipo artículo, que hasta ahora son un poquito los que los repositorios digitales están tratando. Entonces, el concepto de gestión de datos o Research Data Management es un campo muy amplio e incluye cosas como disciplinas como diseño de bases de datos o
modelización de datos, etcétera. Pero proviene de disciplinas como Knowledge and Information Management, que de alguna manera están enfocadas en cuidar de la información y del conocimiento desde el momento en que se crea, y esto es lo importante, desde el momento en que se crea esta información y mientras circula por la organización, mientras esta información se guarda, se accede, se utiliza, incluso cuando se deshace uno de ella. Me gusta esta frase del Departamento de Defensa de Estados Unidos que dice que gestionar datos es comprender las necesidades actuales y las necesidades futuras, porque es, creo, importantísimo cuando se hace gestión de datos conocer a los creadores de los datos, a la gente que los va a utilizar y los datos en sí, pero además intentar mirar un poquito más allá, tener esa visión para saber cómo puede que se vayan a utilizar estos datos en un futuro. Después tiene que ser un medio para llegar a un fin. Si se hace gestión de datos investigativos, se tiene que hacer por algo y tiene que estar muy claro cuáles son estos motivos. Y, por supuesto, como decíamos al principio, no estamos hablando solo de infraestructuras técnicas. Estamos hablando también de políticas y procedimientos y soporte para que los investigadores puedan o les sea más fácil gestionar los datos que producen durante el proceso investigativo. Y después está el concepto de Digital Curation, que un poquito se refiere, como Knowledge and Information Management, se refiere al cuidado de los objetos digitales desde el momento en que se crean. Tiene el componente de preservación, que es un poquito el de preservar el acceso a largo plazo de esos objetos. Y después añade un componente de añadir valor a los objetos digitales. Y se añade valor a estos objetos digitales mediante organizarlos en distintas colecciones, hacer que se puedan descubrir, promocionar su uso y añadir más información al objeto. El Digital Curation Center, que es el DCC ha producido este año este ciclo de vida, este modelo de ciclo de vida para los objetos digitales. Y como podéis ver, empieza ahí arriba con la conceptualización, que es un poquito lo que se tiene que hacer, lo que los investigadores deberían hacer cuando empiezan el proceso de investigación, y tienen que un poquito pensar qué datos se van a producir, en qué formato se van a crear, dónde se van a guardar, quién va a ser responsable de ellos, y todo esto que suele ir en un plan de gestión de datos, y que cada vez más las agencias de financiación están pidiendo que los investigadores proveen cuando piden dinero. Y después, una vez se pasa de conceptualización a crear los objetos, a seleccionarlos o deshacerse de ellos, a meterlos en el repositorio, a tomar acciones de preservación, después guardarlos, después se pasa en la parte de acceso, uso y reuso y transformarlos. Y dentro de esos círculos concéntricos hablan de preservación y curation, y esos son un poquito, se refieren a añadir valor a esos datos, que es lo que decía antes un poco. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer la gestión de datos? Hay muchas buenas razones, es solo una selección. Pero si la gestión de datos se hace bien, podemos asegurar la calidad y autenticidad de los resultados investigativos. En muchos casos, crear estos datos puede ser muy caro, con lo cual no debemos reinventar la rueda, y los datos que se han producido deberían ser accesibles para otros investigadores. Después es la creencia generalizada de que la mejora de acceso a datos mejora la calidad de la investigación, y en muchos casos, además, estos datos han sido creados con fondos públicos, con lo cual deberían estar ahí para que los investigadores pudieran accederlos. Después hay temas de preservación.
que en un futuro se puedan acceder estos datos, para que las distintas generaciones tengan acceso, y porque quizás en un futuro haya distintas herramientas y distintas metodologías que hagan que estos datos aporten nuevas perspectivas al ser combinados con otros datos. Y después, como os comentaba antes, pues está todo el tema de las agencias de financiación siendo cada vez más exigentes. Esto está pasando sobre todo en el Reino Unido y creo que también en la Unión Europea, no estoy segura aquí en España, pero las agencias de financiación son cada vez más exigentes con los investigadores para que los datos que producen los pongan en algún sitio o den acceso a los demás investigadores. Entonces ahora os voy a contar un poquito las actividades que hemos estado desarrollando en la Universidad de Oxford en este último año, y creo que es importante un poquito conocer las instituciones donde vas a trabajar y planteártelo desde ese punto de vista, desde un punto de vista organizacional, primero de todo, porque aquí no hay ninguna solución que vaya a valer para todo el mundo, y creo que dependerá de las distintas culturas que haya en las distintas instituciones. Entonces, en Oxford les gusta hablar de una federación de repositorios. ¿Y por qué? Bueno, Oxford la verdad es que solo llevo un año trabajando allí, pero he descubierto que es un sitio muy complejo, es una organización muy complicada. Y tiene, para empezar, así parece sencillo, ¿no? Hay 4 divisiones, que son la de humanidades, la de ciencias médicas, matemáticas y todas las ciencias vivas, y las ciencias sociales. Hasta ahí parece que es todo fácil. Pero después, por debajo de eso, hay como 40 colleges independientes y unos 50 departamentos. Todo esto sin ningún órgano regulador que les diga a todos qué es lo que tienen que hacer. Después, bueno, me imagino que todos vosotros conocéis que la biblioteca de Oxford o muchos de vosotros conoceréis que es la Bodleian Library, pero aparte de eso hay más de 100 bibliotecas. Cada college y cada departamento tiene sus propias colecciones y sus propios bibliotecarios. Si miramos un poquito la infraestructura tecnológica, también es un poquito de ese estilo, ¿no? Tenemos la oficina del director de IT, de tecnología, que un poquito vela por los temas de estrategia en tecnología para toda la universidad, y después tenemos 2 proveedores de servicios de tecnología, que son los servicios de computación y los servicios de biblioteca. Pero por debajo de eso tienes los colleges y los departamentos e institutos que os comentaba, que son más de 100, y cada uno de esos tiene sus equipos de informáticos haciendo pues, distintas cosas de una manera un poco coordinada, pero no del todo. No sé si se ve bien esta diapositiva, pero en el tema de repositorios, por supuesto, nada iba a ser fácil, y entonces tienen este grupo a nivel alto que se llama el Steering Committee de repositorios digitales en Oxford, y es responsable este grupo de llevar un poquito, de conducir la estrategia para repositorios digitales, y por repositorios digitales tienen una definición amplísima. Entonces, pues ahí esto incluye el Oxford Research Archive, que es un poquito el repositorio institucional donde están los artículos, pero incluye también las colecciones de la biblioteca digital, incluye los datos de tipo grid, incluye colecciones digitales para temas de enseñanza, todas las digitalizaciones de Google de estos últimos años. Y lo que se dieron cuenta hace un par de años es que necesitaban un componente, necesitaban de alguna manera empezar a coordinar todo el trabajo para datos investigativos, que tenían que entrar dentro de este diagrama. Entonces es cuando crearon la posición en la que estoy yo actualmente, y empezamos este proyecto que tiene un título larguísimo. Y lo bonito y lo bueno de este proyecto, y
es lo que a mí me llamó la atención, es que es un proyecto de colaboración entre los servicios de computación, la biblioteca, la oficina del director de IT, que como decía era un poquito el que provee la estrategia para temas de tecnología en la universidad, y el centro de e-research, que es un poquito los que se dedican a dar soporte de tipo computacional para análisis de datos. Entonces, en este proyecto, a diferencia de lo que ha pasado con los repositorios institucionales, que han venido un poquito dados o dirigidos por todo el tema del open access y del acceso abierto, un poquito ese ha sido el factor que los ha movido. Nosotros lo que queríamos era que los repositorios para datos viniesen definidos por las necesidades de nuestros investigadores, para no tener que ir después detrás de ellos para que pongan sus datos. Entonces, este proyecto, el objetivo principal era ver o definir cuáles son los requisitos de tipo infraestructura y de interoperabilidad para servicios de tipo repositorio, para almacenar, diseminar y preservar los datos de tipo investigativo que se generan en Oxford. Entonces, lo primero que hicimos fue organizar entrevistas con los investigadores y hablé con unos 40 investigadores de todos estos departamentos e institutos con la intención de saber más, conocer un poquito mejor las formas en las que ellos trabajan con datos, ver un poquito cuáles son sus problemas y que ellos me dijesen al final de las entrevistas, me dijesen cuáles son sus requisitos sus requisitos para servicios que a ellos les ayuden a gestionar sus datos. Entonces, pues hablé con 40 investigadores, como os he contado, y la mayoría eran investigadores pues a un nivel haciendo verdaderamente la investigación, ¿no? Es casi un 60%, después había un 30% que eran directores de centros de investigación y después había un 15% de gente técnica, tipo data managers y administradores que se metían un poquito en el tema de gestión de datos, pero dentro de equipos de investigadores. Aparte de eso, para complementar estas entrevistas organizamos un taller en el que invitamos a como 5 o 6 investigadores dentro de la Universidad de Oxford para que expusiesen un poquito cuáles eran sus problemas. Entonces juntamos todo esto y esto es un poquito los resultados. Las entrevistas eran de tipo semiestructurado, entonces estaban muy abiertas, eran casi conversacionales, pero tenían una estructura y es un poquito lo que veis arriba, ¿no? Son esas 4 partes del proceso, que empieza con los fondos, con la colección de datos, el procesamiento de datos y la publicación. Y lo que vimos es que, bueno, pues como podíais imaginar, pues consiguen fondos de diversas fuentes, pero hasta ahora no se producen los planes de gestión de datos que las agencias de financiación les piden, o si se producen, si se generan estos planes, son muy simples. Dicen, pues los datos que vamos a producir los vamos a guardar en el servidor del departamento que tiene sus backups y es seguro, y punto. Después también, como te podías esperar, pues hay datos de distintos orígenes, distintos formatos, de distintos tamaños, formas, etcétera. Y también fue interesante ver que había muchos de estos datos que se producían o que se coleccionaban, venían también de revistas y de libros impresos. En términos del procesamiento de estos datos, en la mayoría de los casos los datos se almacenaban en los servidores de los departamentos o en los propios ordenadores, y había pues las típicas historias terroríficas de gente que decía: no te preocupes, yo mis datos los tengo bien guardados aquí en esta pila de CDs que ves ahí.
un poquito te dejaban así temblando. Por supuesto, los datos no tenían muy pocas anotaciones, no había los metadatos que conocemos nosotros. Pero estos datos se comparten mucho y a través de medios. Esto se hace de una manera muy informal, vía email o con unidades de estas de memoria pequeñitas, y encontramos que había problemas para almacenar y para compartir datos de gran tamaño. En temas de publicación, bueno, en el Reino Unido hay una tradición bastante fuerte de centros nacionales de datos. Entonces tenemos un centro de datos nacional de ciencias sociales y hay otros de otras disciplinas. Pero yo lo que vi es que había muy poquita gente que estuviese depositando sus datos en estos archivos nacionales. Muchos de los investigadores con los que hablé que publicaban sus datos, los publicaban simplemente en las páginas web de sus departamentos. Y la mayoría veían que era súper útil el poder referenciar los datos que utilizaban las publicaciones y viceversa. Un poquito que hubiese ese link entre las publicaciones y los datos que las generan. Y cuando hablabas con ellos sobre el soporte que recibían para trabajar con sus datos, decían que era poco y que en la mayoría de los casos este soporte venía de los informáticos de los departamentos. En ningún momento nadie mencionó la palabra bibliotecario en todas mis entrevistas. Y un poquito para los problemas que vimos que tenían los investigadores, un poquito los recojo aquí en esta diapositiva, y eran casos, por ejemplo, en los que decían, pues mira, yo creé estos datos hace 5 años como parte de mi doctorado y ahora quiero volver a utilizarlos y pues, que no tienen ningún sentido, ¿sabes? No tengo ninguna información sobre la metodología que utilicé y realmente no sé qué hacer con ellos. O gente que decía, acabo de publicar este artículo y está basado en este vídeo que tengo, que es un poquito los datos, un poquito que va con el artículo, no se pueden separar. Entonces es un material complementario a lo que estoy publicando y me gustaría ponerlo en algún sitio para que la gente pudiese utilizarlo. En otro caso, directores de centros de investigación decían que tenían a los investigadores de postdoctorado trabajando allí, generando un montón de datos, pero como no tenían una forma de organizar todos estos datos, pues una vez que estos estudiantes de postdoctorado se iban del centro, pues se perdían estos datos, o casos en donde centros de investigación habían estado creando datos durante los últimos 20 años en un mismo formato y de repente veían que ese formato ya no se utiliza, no se puede leer y tenían que cambiar este formato a uno nuevo y a lo mejor pues con todas las colecciones de datos que tenían pues tardaban meses en migrar esos datos. Había ocasiones en las que, por ejemplo, esto dentro de Oxford, grupos de investigadores compartían los datos con otros departamentos dentro de la universidad y los datos eran tan grandes que no podían hacerlo a través de la red y lo que tenían que hacer era copiar los datos a una unidad de disco y transportar físicamente esa unidad de disco a los otros investigadores. O casos en los que proyectos internacionales en los que están generando datos de distintas universidades y que nadie sabe a quién le pertenecen esos datos. Estos eran un poquito los problemas que veíamos. Pero así, el top 3, como diríamos, de los servicios que los investigadores nos dijeron que necesitaban, incluían soporte para cuestiones de gestión de datos a lo largo del ciclo de vida de investigación, soluciones para almacenar y compartir datos de gran tamaño y una infraestructura sostenible para publicar y preservar datos. Entonces, la siguiente actividad
la que todavía estamos trabajando. Una vez que hemos hablado con los investigadores y sabemos un poquito cuáles son sus problemas, sabemos qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, nuestra intención es hacer esta consulta con los proveedores de servicios en la universidad para ver un poquito, para validar esos servicios requeridos que os he comentado antes, para determinar qué servicios hay disponibles para los investigadores, para que ellos gestionen sus datos y para identificar aquellos servicios que no están ahí y que deberían estarlo. Entonces, esta consulta con los proveedores de servicios, hemos involucrado a la biblioteca, a los centros de computación, al centro de e-research, donde yo estoy trabajando, a los servicios de investigación y muchos otros servicios. Aparte también, y esto es parte de nuestra metodología, pues hicimos otro seminario en el que invitamos a centros de datos del Reino Unido y Estados Unidos, un poquito para que nos hablasen de esos servicios de datos que ellos están dando. Y un poquito con todo esto, lo que hemos creado es el siguiente framework o conjunto de servicios para gestionar datos que deberían darse en la universidad. Y este se divide en un poquito temas de soporte y herramientas e infraestructura. Entonces hay cosas como soporte para crear esos planes de gestión que les van a pedir las agencias de financiación, soporte en temas legales para la creación, el uso y compartir datos, soporte e infraestructura para elegir los mejores formatos para la producción de datos, almacenamiento seguro, metadatos, acceso y descubrimiento de los datos que hay, computación para que se puedan analizar y visualizar estos datos, que se puedan compartir de una manera restringida, que el investigador pueda decidir: quiero compartir estos datos que todavía no están finalizados, los quiero compartir con esta persona, con este grupo. Después, lo que es la preparación de los datos antes de la publicación, un poquito para limpiarlos y para, si necesitan que los datos sean anónimos, por ejemplo, la publicación referenciando a los artículos, después servicios para decidir qué valor tienen los datos, si deben preservarse, los servicios de preservación, un poquito para mantener el acceso, y los servicios para añadir valor que os comentaba antes, que están relacionados con el tema de data curation. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es, estamos otra vez hablando con los proveedores de servicios, un poquito para ver, dentro de este framework, dentro de este conjunto de servicios, cuál es el nivel de servicio que se está dando para cada uno de estos en estos campos, para ver un poquito dónde se necesita un poquito desarrollar más actividades o coordinarlas. Entonces, espero que un poquito la experiencia de Oxford dé provea una metodología de cómo se pueden hacer este tipo de cosas en vuestras instituciones. Pero aparte de esto, el DCC que os comentaba antes ha creado esta metodología, el Data Audit Framework, que sirve un poquito para las bibliotecas o la gente que esté interesada en trabajar en temas de gestión de datos, para que se acerquen a los investigadores, averigüen qué recursos de tipo datos existen, que averigüen cómo se gestionan y se decida qué se va a hacer con ellos y se implementen los cambios. Entonces, es una metodología muy parecida a la que hemos estado utilizando en Oxford, pero en esta metodología también lo que hacen es, al final, se crea un registro de datos con información sobre esos datos que hay en los departamentos. Y bueno, en Oxford hemos conseguido financiación para trabajar en un par de departamentos para construir estos registros de datos. Un poquito para concluir, son los 3 puntos que si os lleváis algo a casa, espero que sean estos 3, como poco.
creo que es importantísimo, si se va a trabajar en temas de repositorios de datos, que se conozca muy bien los datos a los que nos referimos, sus creadores y sus posibles usuarios. Es crucial que la gestión de datos empiece lo antes posible y después se necesita colaborar. Esto es un trabajo que no es solo de bibliotecarios o de centros de computación o de investigadores, sino que requiere todos estos grupos trabajando juntos y requiere incluso un nuevo tipo de organización y servicios que vayan cortando un poquito todos estos proveedores de servicios que tenemos en nuestras instituciones. Y bueno, este es un poquito un mensaje que he escuchado en algún otro sitio. Gracias. Sí, Luis, yo quería hacerte, bueno, tu opinión al respecto. Igual que en repositorios, por ejemplo, están los frentes de repositorios temáticos frente a los repositorios institucionales, ¿cuál sería en este caso, por ejemplo, igual que existe el Gene Bank o el Protein Bank, que tú lo has comentado, o en meteorología también hay, cuál sería la alternativa? O sea, ¿sería viable, por ejemplo, para ciertas áreas, como digamos al modelo temático, que hubiera un único lugar, o cómo se puede, al contrario, digamos, diversificar, o sería conveniente cada uno tener su propio institucional? No sé si te queda claro, pero, ¿sabes? Quiero decir, es mirando esos dos modelos desde el punto de vista del repositorio al caso de datos. Creo que no hay una solución única y que depende un poquito, como decía, de las comunidades con las que trabajes. El tipo de datos es muy importante, esto con el que vayas a trabajar. Puede haber datos que sean fáciles de gestionar y que vengan muy ligados a las publicaciones y que entonces tiene sentido a lo mejor organizarlos y gestionarlos dentro del repositorio institucional, o puede haber datos que están muy ligados a un poquito a todo lo que están haciendo los investigadores, y estos datos los investigadores necesitan accederlo constantemente y venga a cambiar, y entonces necesitan que esos repositorios sean muy temáticos. Con lo cual no te estoy dando una respuesta, no te estoy dando un blanco o negro, porque creo que realmente depende de las comunidades y de los datos con los que vas a trabajar. Y por eso creo que estudios como el de Oxford ayudan un poquito a definir con quién y cómo debe hacerse esto. A lo mejor puede haber servicios centralizados, pero después te tienes que meter un poquito en las distintas disciplinas. Soy Mabel López Medina, de la Biblioteca de Derecho aquí de la Complutense. En estas entrevistas que hicisteis, yo comprendo que estuvieran encantados de que se les facilitara la gestión de los datos, incluso compartirlos dentro de sus circuitos de investigación, pero no encontrasteis reticencias a la hora de ponerlos absolutamente en acceso libre, porque los datos casi que tienen incluso más valor que los propios resultados de la investigación en un momento dado. Desde un punto de vista de valor económico, pero también el trabajo que supone muchas veces reunirlos o desarrollarlos. No había reticencias en ese sentido. ¿O no pensáis que puede haber? Porque esto está pensado de la misma manera que para un repositorio más textual, que sean los propios autores los que ofrezcan y depositen ahí sus datos, ¿o cómo es el sistema? Es una muy buena pregunta. Nuestra manera de aproximar el problema era... Sé que en muchos otros proyectos, yo estaba involucrado en otros proyectos, donde la manera de un poquito hablar con los investigadores sobre sus datos era hablar desde el punto de vista tus datos, necesitamos saber sobre tus datos porque queremos tus datos en abierto para que todo el mundo pueda acceder a ellos.
Lo que hemos hecho aquí es en ningún momento hablar de Open Access, porque aunque puede que sea uno de los motivos, creo que si tú vas de primeras con la carta de Open Access a los investigadores sobre sus datos, se van a echar un poquito para atrás. Y lo importante que nosotros veíamos es que necesitamos mejorar la manera en que se gestionan los datos. Y si consigues mejorar la manera en que se gestionen y consigues involucrarte en esa gestión, creo que tienes muchas posibilidades que después esos datos se puedan poner en abierto, o que haya unos mecanismos de control de acceso, pero que se puedan compartir. Pero mi experiencia es que ir con la carta de Open Access así les da un poquito de miedo. Yo quería, bueno, esto es una curiosidad un poco malsana. Has comentado que preparasteis 40 entrevistas semiestructuradas, ¿no? Y tengo curiosidad por saber quién seleccionó a los 40 entrevistados, porque has hablado un poco de cuál era la composición, pero no, ¿quién hizo la selección esa? Bueno, hubo diversos métodos, pero primero empezamos como un poquito la dirección del proyecto está por gente de bibliotecas, centro de computación y el centro de research, pues ellos fueron los que dieron un poquito la primera lista de gente a la que debería un poquito entrevistar o ponerme en contacto con ella para ver si podía hablar con otra gente. Después también me puse en contacto con el centro de soporte a la investigación, que tienen vínculos con los distintos departamentos para dar soporte, para pedir dinero y todo este tipo de cosas, y ellos me circularon una llamada para que la gente participase en entrevistas a través de todos los departamentos, y la gente salieron muchos candidatos para entrevistas de este proceso. Y aparte de eso, pues un poquito el amigo de amigo, una vez que terminabas una entrevista, pues siempre decías, ¿hay alguien que crees que debería estar entrevistando? Y eso fue un poquito, la mayor parte de la gente que seleccionamos fue de esta manera. Pues muchas gracias, Luis, ha sido muy interesante la ponencia.